Bienvenidos al curso básico de formación del Ministerio Internacional de Medios de Comunicación y Publicaciones Vive la Verdad. Yo soy tu amigo y conductor del programa, Denis Méndez, y estos son nuestros temas para hoy. ¿Qué es Vive la Verdad? ¿Quiénes son sus principales protagonistas? Origen e historia. De Oswald Smith a Charles Price. Bendición sin límites. ¿Cuándo nació Vive la Verdad? Mensaje que transforma vidas. Buenas noticias para Latinoamérica. ¿Cómo y a dónde llega Vive la Verdad? Expansión. Cuando Dios obra, nada lo detiene, llegando a 26 países. ¿Qué recursos ofrece Vive la Verdad? Medios a tu alcance. DVDs, CDs, libros, guías de estudio y radios. ¿Quiénes reconocen el ministerio Vive la Verdad a un nivel internacional? Unidad sin fronteras. Luis Palau, Estados Unidos. Hugo Baravalle, en Argentina. Y el doctor Luis Fernando Solares, en Guatemala. ¿Cómo puede Vive la Verdad ayudar? La efectividad del Evangelio. Testimonios. ¿Cómo ser parte del Ministerio Internacional Vive la Verdad? Poniendo tus capacidades al servicio de Dios. Y una invitación personal del pastor Charles Price. Iniciamos con nuestro primer tema de hoy. La pregunta que todos tienen en mente es: ¿qué es Vive la Verdad? Vive la Verdad es un ministerio internacional de medios de comunicación y publicaciones. Nuestro propósito es el llevar el Evangelio a todas las naciones por medio de la televisión, radio, publicaciones, internet, redes sociales y de manera personal por medio de nuestros grupos y líderes en cada país. Por medio de Vive la Verdad deseamos cumplir el mandato de hacer discípulos de Cristo en todas las naciones, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a una relación personal con Dios. Él tiene grandes planes para ti. Descúbrelos a través de Vive la Verdad. Recuerda, Vive la Verdad es experimentar a Cristo en ti. Ahora que ya sabes qué es Vive la Verdad, es importante recordar que toda obra en esta vida tiene un origen e historia. ¿Quiénes son los principales protagonistas en este caso? Sin duda alguna, el primero es Oswald J. Smith, su fundador. Oswald J. Smith fue una persona extraordinariamente usada por Dios. Fue el fundador en 1928 y pastor principal por más de 30 años de una de las iglesias misioneras cristianas más reconocidas en todo el mundo, la Iglesia de los Pueblos, The People's Church, en Toronto, Canadá. Oswald, hijo de Benjamin y Alice Smith, nació cerca del pueblo de Odessa, en Ontario, Canadá, el 8 de noviembre de 1889 y fue el mayor de 10 hermanos. El 8 de enero de 1906, a la joven edad de 16 años, Oswald aceptó a Cristo y 2 años más tarde se encontraba ya predicando. Su deseo por extender el Evangelio era tan ferviente que sin éxito alguno trató de participar en misiones extranjeras a la edad de 19 años, pero su salud algo frágil lo llevó a que sus primeros ministerios fueran en los campamentos de leñadores en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Su frecuente pregunta para Dios era: ¿por qué me das un corazón misionero dispuesto a ir por todo el mundo, pero a la vez me limitas con una frágil salud que me lo impide? La respuesta de Dios fue muy clara: si no puedes ir de misión, envía a un sustituto. Fue así como, siendo ya el pastor principal y fundador en 1928 de The People's Church, se dirigió a la congregación para dejarles saber lo que Dios le había dicho: si no puedes ir de misión, envía a un sustituto. Este domingo, 20 parejas se pusieron en pie ofreciéndose a ir de misión en sustitución de Oswald Smith, y a la semana siguiente otras más. Al poco tiempo, un ejército de 300 misioneros estaba dispuesto a ir por todo el mundo en lugar de su pastor Oswald. Demostrándose que el plan de Dios es siempre más grande que el nuestro, The People's Church se convirtió así en una iglesia evangélica misionera de cobertura mundial. El pastor Smith fue además el autor de 35 libros traducidos y publicados en 128 idiomas, fue el escritor de 1,200 himnos y poemas cristianos y llegó a sostener a más de 500 misioneros cada año alrededor del mundo. Son muchos los evangelistas, directores de institutos bíblicos, maestros de la Biblia y cristianos sólidos que han sido guiados por el pastor Smith en la búsqueda de un auténtico conocimiento de Dios. Su libro Pasión por las Almas es una obra obligada para aquellos llamados a alcanzar el mundo para Cristo. Por si fuera poco, por más de 50 años, Oswald Smith fue el editor de su propia revista para el ministerio y durante 3 décadas predicó el Evangelio a través de la radio y la televisión.
Fue un 25 de enero de 1986 cuando Oswald J. Smith dejó este mundo para unir su alma con Cristo. Reportando para Vive la Verdad, Jenny Carreño. La fundación tan sólida establecida por Oswald Smith ha continuado hasta nuestros días. Actualmente, el líder de nuestro ministerio es un hombre con una historia por demás iluminada por Cristo. Desde septiembre del 2001, el Dr. Charles Price ha continuado la obra iniciada por el pastor Oswald Smith, llegando a predicar en una gran cantidad de países alrededor del mundo. El Dr. Price es considerado a nivel mundial como uno de los más destacados maestros de la Biblia. Él es autor de 7 libros traducidos a 10 idiomas, incluyendo el español. Charles Price es un hombre que tiene la habilidad dada por Dios para compartir los principios bíblicos más profundos de una manera comprensible y relevante para todos los cristianos en el mundo actual. A la edad de 12 años, Charles Price aceptó a Cristo en su vida después de ver una película de Billy Graham en Hertford, Inglaterra. Después de haber completado una parte de sus estudios, viajó a Zimbabue para trabajar en una granja durante 2 años. Luego regresó a Inglaterra para asistir a la escuela bíblica de Captain Ray, donde posteriormente llegaría a ser su director. Luego él completó su formación pastoral con 3 años más en el Instituto de Entrenamiento Bíblico en Glasgow, Escocia. El Dr. Price y su esposa Hillary llegaron a Canadá en septiembre del 2001 con sus 3 hijos. Desde ese año, tomó la posición de pastor principal en la Iglesia de los Pueblos, The People's Church, en Toronto. El Dr. Price es uno de los maestros preferidos de la Biblia por su experiencia como hombre de misiones y exdirector de escuela bíblica. Como vibrante autor cristiano, posee una gran percepción de la fe cristiana. Los mensajes del Dr. Charles Price se caracterizan por ser frescos y renovadores, capaces de transformar vidas mediante la experiencia personal con Jesucristo. A través de su programa televisivo en inglés, Living Truth, el Dr. Charles Price presenta semana a semana la verdadera historia bíblica con relevancia para el siglo XXI a millones de espectadores alrededor del mundo. Además de las transmisiones con cobertura nacional de costa a costa en Canadá y parte de los Estados Unidos, Living Truth está al aire en el Reino Unido, resto de Europa, el subcontinente de la India, Australia, Nueva Zelanda e Indonesia. Por medio de Vive la Verdad, las enseñanzas del Dr. Charles Price en español están llegando a un total de 26 países en América Latina, México, el Caribe, España y los Estados Unidos. Reportando para Vive la Verdad, Carolina Perdomo. Dios permitió que las enseñanzas del Dr. Charles Price trascendieran las barreras idiomáticas y culturales para continuar inspirando a millones de personas en todo el mundo. En poco menos de 2 años, Carlos y Janet López fueron llamados a convertir el programa en inglés de televisión Living Truth en Vive la Verdad. Para Carlos López, la búsqueda de Dios comenzó siendo muy joven. Apenas terminado su adolescencia, ya había adelantado sus estudios teológicos y filosóficos en un seminario católico misionero en Colombia. En ese tiempo, Carlos conoció a Janet Rodríguez, una joven catequista con igual dedicación para servir a Dios, quien se convirtió en su esposa. Ya casado, con hijos y trabajando tiempo completo, Carlos continuó sus estudios superiores durante las noches, logrando ser egresado de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Colombia. Luego, completó sus estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Externado de Colombia. Esta educación le permitió ser coordinador en investigación y protección a los derechos humanos en Colombia. Más tarde, llegó a ser representante para México en la sección francófona de Amnistía Internacional en Montreal, Canadá. Ahí manejó temas de protección a refugiados y derechos humanos. Janet, por su parte, terminó sus estudios superiores en administración con especialización en eventos empresariales. A pesar del éxito en sus profesiones, Carlos y Janet sabían bien que Dios no solo les había llamado a servirle, sino que había puesto en ellos la sed por encontrar la fuente del verdadero sentido de lo que significa ser cristiano. Así, una vez radicados en Toronto, Canadá, fueron guiados por Dios hasta la Iglesia de los Pueblos, The People's Church, donde asistían cada domingo. Carlos y Janet continuaron sus estudios teológicos en el Canada Christian College, donde se licenciaron en pastoral y consejería cristiana. Junto con sus 3 hijos, David, Miguel y Mateo, dieron inicio a ministerios hispanos en el Ejército de Salvación, Scott Mission y la Iglesia de los Pueblos, The People's Church, en Toronto, Canadá. Sin embargo,
Pronto descubrieron que a su formación pastoral y misionera le faltaba un ingrediente vital para estar completa, y esta era la total dependencia en Cristo en todas las circunstancias. Fue así como escucharon las enseñanzas en inglés del Dr. Charles Price, quien directamente les decía que no se trataba de ahora en adelante de lo que ellos hicieran por sí mismos para Dios, sino de lo que permitieran que Dios hiciera en ellos y a través de ellos en todas las circunstancias. Ellos comprendieron desde ese momento que Cristo se convertiría no solo en su razón de vivir, sino también en su principal recurso para vivir. Paradójicamente, al descubrir este principio, la crisis más aguda en lo económico, personal y familiar se hizo presente en sus vidas. Era claro que Dios no quería que aprendieran este concepto en sus mentes, sino que lo aplicaran y lo vivieran en sus vidas. Esta experiencia fue un llamado de Dios, convirtiéndose así en una pasión por compartir con otras personas las enseñanzas transformadoras del pastor Charles Price, pero esta vez en español. Fue así como Dios trajo hombres fieles a Cristo, como Carlos Burbano, y junto con él se presentó el primer proyecto para llevar los mensajes del Dr. Charles Price en nuestro idioma. El joven y talentoso Carlos David López materializaría la primera producción en video del programa. Utilizando el computador portátil de la familia, un micrófono barato y un calcetín como un filtro para mejorar el sonido, se grabó la voz de Carlos Burbano en español y se realizó la primera sincronización con el video original en inglés. El resultado fue reconocido como de gran proyección y bendición. Lo que inició como un solo programa, recibió el apoyo del ministerio y se convirtió muy pronto en una serie de 4 programas que fueron transmitidos por un canal cristiano en Colombia. El éxito de dichas transmisiones fue tal que muy pronto la televisora agotó los programas y pidió la producción de muchos más. Así fue como nació el ministerio Vive la Verdad en español. Hoy en día el ministerio cuenta con un grupo profesional bilingüe de producción y administración, y la voz actual de la producción en español pertenece ahora a Marco Tulio Vergara. Carlos Milton López es hoy en día el coordinador general del ministerio Vive la Verdad. El programa está llegando por medio de la televisión y de la radio a 26 países de habla hispana. Tanto para Carlos como para su esposa Janet, los resultados de este proyecto son obra de Dios y los inspira a seguir adelante cada día. Dice el Salmo 37, 4-5, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará». Para Vive la Verdad, Camilo Peña. Se dice que cuando Dios obra, nada lo detiene. Y este ha sido el caso para Vive la Verdad. Tras humildes inicios, hoy 26 países de habla hispana y a lo largo del continente americano reciben semana a semana nuestros programas. Para poder alcanzar una audiencia de 120 millones de personas, ha sido necesario el interés y apoyo de parte de estaciones televisivas y radiodifusoras, las cuales han encontrado en Vive la Verdad una fuente de información y enseñanza bíblica pura y sólida. Tal es el caso del Canal 49 CMB en Colombia, del Canal 27 en Guatemala, PDV TV al norte de México y al sur de los Estados Unidos, EBN TV en Puerto Rico, el Canal 4 La Roca en Argentina, TNE TV y Armonía Radio en Chile. Desde enero del 2012, Vive la Verdad está al aire en enlace internacional desde Costa Rica y en los Estados Unidos, llegando a 23 países. Alerta TV y Alma Visión TV cubriendo los Estados Unidos y el Caribe, incluyendo a Cuba por medio de la radio. Gracias a estos medios de comunicación, Vive la Verdad está incluso llegando a donde los misioneros no pueden ir. En nuestro mundo hispano, diferentes países y regiones cuentan con acceso a distintos medios de comunicación, a veces muy modernos y accesibles, y a veces muy escasos y limitados. Conscientes de esta situación, Vive la Verdad ha desarrollado distintos recursos para propagar las enseñanzas cristianas. En Latinoamérica, muchas iglesias están surgiendo con rapidez. Sin embargo, sus pastores cuentan con acceso limitado a enseñanzas bíblicas sólidas, y los pocos lugares de enseñanza formal son muy costosos. Si bien las personas se acercan a Cristo con fervor, también requieren del conocimiento bíblico adecuado para crecer en su relación con Él. En muchos países en Latinoamérica, las personas enfrentan terribles historias de pobreza, desesperación y abuso. Mujeres jóvenes, casi niñas, viven atrapadas en la prostitución y drogas. Los hombres jóvenes, de escasos recursos y vulnerables, son atrapados a través de mujeres, dinero, drogas y pandillas. Este mundo se vuelve casi impenetrable, y es por ello que requerimos un conocimiento bíblico sólido.
que pueda abrir esperanzas reales para las vidas que buscan hacer una diferencia y también de quienes necesitan espiritualmente. Conociendo esta realidad, Vive la Verdad está permanentemente preparando y produciendo una innovadora gama de recursos y servicios que faciliten a todos recibir los mensajes de Dios sin limitaciones. Estos recursos son la colección de libros del Dr. Charles Price, las series completas de enseñanzas producidas para radio y televisión disponibles en DVD y CD, las guías de estudio de las series y los libros que facilitan una dinámica interacción en los grupos o células de hogar, discipulado, liderazgo o estudio individual. Estas cuentan con la guía para estudiantes o discípulos y las guías para líderes y pastores. El Misionero. Este es un mini radio multifuncional que trabaja con electricidad, baterías o energía solar. Es especialmente útil en regiones rurales donde no llega el internet, la televisión o la radio, ya que no requiere señal ni electricidad para operar. En El Misionero se encuentra el audio de materiales de estudio que incluye una audiobiblia completa, un instituto bíblico entero, 36 enseñanzas del Dr. Price y la audiohistoria de Jesús y de Dios, la cual es útil para el discipulado con grupos de niños y jóvenes. El Misionero es muy fácil de operar y permitirá la formación individual y grupal a personas invidentes, iletradas o con problemas de movilidad. En nuestra página de internet www.vivelaverdad.com podemos encontrar una gran cantidad de material de apoyo para líderes, pastores y misioneros, también para aquellas personas que buscan crecer en su conocimiento y relación con Dios. En www.vivelaverdad.com podemos encontrar nuestro devocional diario, Vive la Verdad Hoy, una guía para leer la Biblia en un año, nuestra lista de contactos y programación y también la oportunidad de mantener contacto permanente con Vive la Verdad por medio de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Reportó para ustedes, Vive la Verdad, Fanny Castro. La transformación de la sociedad latinoamericana es posible por medio del Evangelio de Cristo. El gran aporte de las enseñanzas del Dr. Price en este proceso es reconocido por estos grandes líderes, quienes con la autoridad que da la experiencia y la sabiduría así lo manifiestan. ¿Quiénes son las personas que reconocen a este ministerio Vive la Verdad? El primero es Luis Palau, presidente de la Asociación Luis Palau. En su ministerio ha compartido el Evangelio con millones de personas a través de eventos evangelísticos y medios de comunicación. Él ha hablado personalmente con 25 millones de personas en más de 72 países, con más de 1 millón de decisiones documentadas por Jesucristo. Es autor de 50 libros y un sinnúmero de artículos sobre temas de la fe. Ha aconsejado a líderes de negocios, políticos y jefes de Estado alrededor del mundo. Los programas de radio de Luis en inglés y en español son escuchados por millones de personas en 3,000 emisoras en 48 países. Su sobresaliente y significativa contribución al campo de comunicaciones cristianas ha sido reconocida en el 2008 con el National Religious Broadcasters Williams Ward Ayer Distinguished Service Award. Los festivales de Luis Palau han producido algunas de las más grandes audiencias que jamás se han visto en ciudades desde el sur de la Florida hasta América del Sur. Veamos qué tiene Luis para decirnos. Bueno, a todos los televidentes latinoamericanos, absolutamente con confianza en Cristo que mora en él, les recomiendo al Dr. Charles Price. Es un varón de Dios fenomenal. Camina con Dios. Se le nota el gozo en el rostro. Cuando usted lo ve al programa, usted va a decir, este varón tiene el Espíritu Santo y conoce a Cristo en forma personal. Ahora el programa está llegando a América Latina y esperamos que sature a todo el continente, porque la enseñanza bíblica de que Cristo vive, pero que mora en nosotros, y que su poder que mora en nosotros, que nos da poder para vencer la tentación, nos da inspiración para proclamar el Evangelio, nos da gracia para amar a la gente, nos da respeto por aquellos con los cuales estamos en desacuerdo en algún detalle. Ese poder usted lo va a oír por labios de este hermano, porque expone lo que la palabra de Dios enseña, lo vive en forma personal y todos los que lo conocemos lo sabemos. Y yo no lo recomendaría si no creyera que este es un varón de Dios que va a bendecir mucho a la América Latina. Así que vean el programa, hagan correr la voz, porque la verdad que va a bendecir a nuestro continente. Es una de las grandes verdades que los latinos todavía estamos aprendiendo ahora
a vivir con el poder de Cristo que mora en nosotros, no pretendiendo, no siendo artistas, no con una fachada de espiritualidad, sino con la realidad de Cristo que mora en nosotros. Así que el programa Vive la Verdad con Charles Price es un fenomenal programa y le va a gustar. Haga correr la voz. El segundo líder que reconoce a Vive la Verdad es Hugo Alfredo Baravalle de Argentina. Hugo Alfredo Baravalle es el expresidente y actual representante internacional de ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas en la República Argentina, una organización que agrupa 11.500 iglesias en esta república. Él también es el autor, compositor e intérprete de más de 250 temas cristianos y el autor del libro De la tumba a la vida, el cual ha sido traducido al idioma inglés. He aquí el testimonio de Hugo Alfredo Baravalle. Viniendo de People Church, sabiendo quién fundó a esta iglesia y la palabra cómo es predicada con seriedad, con profundidad, con pureza, yo recomiendo donde puedan abrir puertas. Estamos necesitando en estos últimos tiempos la sana palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Dice la Biblia que vienen tiempos peligrosos, que se van a escuchar muchas cosas. Se amontonarán maestros que enseñarán cosas conforme a su propia idea, pero nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Entonces, si hay un programa de televisión con un hombre de Dios que enseña la palabra de Dios, yo lo recomiendo. Mando un saludo a todos los queridos hermanos que hablan nuestra lengua y que me pueden entender, y algunos que están siendo traducidos también. Y deseo que la gracia de Dios les bendiga, les prospere, y por sobre todo, les pido por favor, prediquen el Evangelio del reino de Dios. Háblenle a otros de lo que Dios les dio. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Hay un montón de gente alrededor necesitada del amor de Dios y nosotros los tenemos. Dios les bendiga. El tercer líder que nos da testimonio de la labor de Vive la Verdad es el doctor Luis Fernando Solares de Guatemala. Luis Fernando Solares es un testimonio viviente de la forma en que Dios puede transformar nuestras vidas. Luego de una exitosa carrera como agente de seguros y de haber pertenecido a la Orden de los Rosacruces, a la edad de 40 años vivió una experiencia espiritual que lo llevó a rechazar su vida anterior y acercarse a Jesucristo. Después de bautizarse en 1983, sirvió en la iglesia LIM durante 7 años como pastor adjunto e inició un programa de televisión llamado Confía solo en el Señor. Finalmente, el 18 de febrero de 1990, inició su propio ministerio, estableciendo la Iglesia de Jesús, la Familia de Dios. Desde entonces se ha dedicado a la labor evangelística en toda Guatemala, fundando el canal 27 de televisión cristiana. Forma ha servido al Señor a través de la radio exclusiva y del Seminario Teológico Bíblico de Guatemala. Además, es el presidente internacional de COICOM, la Confederación Iberoamericana de Comunicadores, Medios Masivos, Pastores y Líderes Cristianos, que agrupa más de 25 países cada año en diferentes países de Latinoamérica. Escuchemos el mensaje del Dr. Solares. Quiero expresarle al Dr. Charles Price mi agradecimiento y a la iglesia donde él está pastoreando por haberle permitido que viniera a Guatemala. Hemos recibido muchas bendiciones del Señor a través de su presencia, tanto en la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, donde él predicó un tema tan valioso, como en Canal 27, donde ha predicado por casi 2 horas, contándonos también parte de su vida. Quiero expresarles mi agradecimiento, porque su presencia enriquece a nuestra querida población cristiana evangélica de Guatemala, y es muy valiosa su aportación. Gracias de todo corazón, Dr. Price, por haber venido a Guatemala. Bendigo a su familia en el nombre de Jesús y a su iglesia un saludo también con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Una de las funciones primordiales de cualquier ministerio no solamente es dar información o educar, sino también ser un ministerio activo dispuesto a ayudar directamente a quienes lo requieren. Vive la Verdad busca hacer día a día este tipo de ministerio, ayudándote a ti directamente. Cuando las personas reciben los mensajes del Ministerio Vive la Verdad a través de la radio, televisión, internet, nuestros libros, guías de estudios y publicaciones, muchas de ellas se comunican con Vive la Verdad en búsqueda de oración, consejería, visitación, una iglesia local en donde congregarse o simplemente para adquirir algunos de nuestros materiales de estudio para su crecimiento personal.
Todos estos servicios los proveemos de manera directa y personal a través de nuestros grupos locales y ministerios asociados. Así que, sin importar en dónde te encuentres, siempre recibirás una ayuda personalizada y preferencial, digna de un hijo de Dios que llama a casa. Dios encomienda tareas a cada uno en diferentes maneras. Es por esto que el Ministerio Internacional Vive la Verdad está abierto para que personas como tú participen con nosotros. Debido a que queremos brindar una asistencia personalizada en cualquier parte donde nuestra audiencia se encuentra, te invitamos hoy mismo a ser parte y representar a Vive la Verdad. Cada individuo posee características únicas y entiende a fondo su propio entorno, su propia ciudad y su propio país. Es allí en donde tú te encuentras donde podrás participar en alguna de las siguientes categorías: coordinador de país o región, líder de grupo, ministerio asociado. Nosotros en Vive la Verdad te proporcionaremos los materiales didácticos y te guiaremos para que el éxito de tu participación sea no solamente aquello que tú esperas, sino también aquello que Dios desea que tú logres de una forma u otra. Para ser parte del Ministerio Internacional Vive la Verdad, el primer paso que tienes que dar es contactarnos. Nosotros esperamos tu participación. Así es. Nosotros esperamos con gran alegría tu participación, ya que realmente deseamos que te integres a Vive la Verdad de una forma u otra. Nuestro líder, el Dr. Charles Price, tiene un mensaje que va dirigido en particular para ti. Dios ha abierto una gran puerta para Living Truth en América Latina y el mundo de habla hispana. Somos conocidos como Vive la Verdad. Escuchamos de parte de los líderes en Latinoamérica que aun cuando la iglesia crece rápidamente en número, ese crecimiento no siempre tiene el contenido adecuado. Nos dicen que la necesidad más grande es la de enseñanzas bíblicas y doctrinales que permitan a la gente sentar raíces en Cristo y vivir en una continua dependencia en Él. Carlos López y su esposa Janet han sido un regalo de Dios para nosotros. Educado como abogado en Colombia, Carlos fue buscado y traído a Canadá por una organización internacional. Con el tiempo, él terminó en Toronto y asistió a la Iglesia de los Pueblos, donde desarrolló una gran visión para llevar Living Truth a Sudamérica. Ya habíamos considerado ir a Latinoamérica, pero fue la llegada de Carlos lo que confirmó que Dios así lo quería. Carlos tiene contactos maravillosos. Vive la Verdad está ahora en 26 países, en muchas estaciones de radio, así como en televisión. Pero requerimos tu ayuda. Se necesitan voluntarios en muchos de los países para que podamos servir a la gente a través de seguimiento, literatura, guías de estudio, libros, DVDs y CDs. Si tus intereses y tus habilidades y regalos concuerdan con las necesidades de Vive la Verdad, te invito a que te unas a nosotros para maximizar las oportunidades que tenemos al llegar a través de estas puertas a los millones de personas de habla hispana alrededor del mundo. Muchas gracias por tu consideración. Únete a Vive la Verdad hoy. Si cuentas con acceso a Internet, visita nuestra página web y ponte en contacto con nosotros. Envíanos un correo electrónico si deseas ser parte del ministerio, junto con tus preguntas, sugerencias o comentarios que serán bienvenidos. También recuerda que nuestra página web cuenta con un centro de recursos, así como una guía de programación para las diferentes estaciones televisoras que transmiten Vive la Verdad. Si por alguna razón no cuentas con acceso al Internet, llámanos al teléfono que aparece en tu pantalla o escríbenos a la dirección que también aparece en pantalla. En nombre de toda la familia de Vive la Verdad, te agradecemos el haber compartido estos minutos de nuestro curso básico de formación. Yo soy Denis Méndez y me despido recordándote que vivir la verdad es experimentar a Cristo en ti. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.